esta preciosísima tarde. Es un gusto para mí, tremendo placer ingresar hasta sus hogares a través de este programa Resplandece, este programa que se transmite de lunes a sábado, de 4 a 5 de la tarde, con excepción el sábado, que lo transmiten a las 2 de la tarde. Así pues, gracias doy a Dios por la oportunidad que tengo de estar en este canal de televisión, de predicar a través de este medio, ya que realmente la palabra de Dios llega a diferentes lugares en fracción de segundo. Es una buena manera de predicar la palabra de Dios. Por eso nosotros nos preocupamos por predicar temas que a muchos no les conviene tocar, porque en realidad les dañan, ¿verdad? Les dañan su negocio. Entonces nosotros predicamos a través de este programa Resplandece. También es grato saber, ¿verdad?, que muchos hermanos, muchos amigos ven y escuchan este programa Resplandece, que es patrocinado por la Iglesia de Cristo, ¿verdad? Muy importante aclarar esto. Nosotros venimos a predicar aquí de una forma gratuita, ¿verdad? Los hermanos que transmitimos este programa Resplandece, venimos de una forma gratuita. Somos predicadores de la palabra de Dios. No venimos todos los días por motivos del ministerio que estamos desempeñando, ¿verdad? Por el motivo del ministerio que tenemos que cubrir. Entonces, por eso nosotros no venimos una sola persona todos los días. Por eso nos turnamos, ¿verdad? El miércoles y el jueves está este servidor transmitiendo este programa Resplandece. Así pues, que Dios bendiga a todos aquellos hermanos y hermanas que nos ven en la ciudad del Paraíso, en Danlí, a nivel nacional e internacional. Algo que realmente es sorprendente, mis amados hermanos, mis amados amigos, es ver cómo los hombres tergiversan las Sagradas Escrituras, es mirar cómo los hombres realmente alegan puntos que realmente no avalan su posición de ninguna manera. Estaba escuchando un supuesto hombre, filósofo, un experto supuesto en Biblia, ¿verdad?, que dice que realmente el cristiano no debe de basarse solamente en la Biblia, solo en las Escrituras. Ellos le llaman el tema de solo Escritura. Ellos dicen que también las tradiciones y algunos hombres en la actualidad son inspirados por el Espíritu Santo, ¿verdad? Dicen ellos de esa manera, ¿verdad? Pero en realidad no es posible, ¿verdad? No es posible confirmar esto. ¿Por qué motivo? Le voy a explicar por qué motivo realmente no podemos nosotros quitarle ni ponerle a la Biblia, ni siquiera con tradiciones, porque Cristo le habló a los escribas y fariseos que las tradiciones condenaban la propia actitud de aquellos hombres que practicaban ese tipo de actividad en el Antiguo Testamento. Dice la Biblia en la primera carta a los Corintios 4, versículo 6, por esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. ¿Cuál es el problema si alguien piensa más de lo que está escrito? Pensar es echar mano de otra escritura, puede ser de alguna tradición para predicar tradición. Y dice, no sea, dice, que por causa de unos os envanezcáis unos a otros. Ese es el problema, no comprender la inspiración divina. Los escritores de la Biblia no fueron hombres cualquiera, fueron hombres inspirados por el Espíritu Santo. La Biblia fue escrita por más de 40 hombres inspirados. ¿Qué significa la palabra inspirado? Soplo, significa un dictamen, significa el dictado de la palabra de Dios al oído de estos hombres que fueron ordenados a escribir la palabra de Dios. Dicen algunos, la escritura original sí es inspirada, pero las traducciones no, porque ya le aumentan o le quitan. Estamos de acuerdo en eso, pero para eso hay que investigar, ¿verdad? Por eso hay que investigar, pero sí, la escritura está bien clara, mis amados hermanos. Es la norma infalible, ¿verdad? No es falible. O sea, cuando me refiero a la norma infalible, me refiero a lo que es perfecto. No hay punto más perfecto que le ayude al hombre a ser salvo que las Sagradas Escrituras. No hay otro libro en el mundo que pueda ayudar al hombre a
ser salvo solamente a través de la palabra inspirada por Dios, ¿verdad? Lo fidedigno. La palabra de Dios aquí se prohíbe pensar más o hacer más de lo que está escrito. En Salmos 1, también el salmista David, por inspiración del Espíritu Santo, no dijo que él meditaba en otros libros de filosofías, no dijo que él meditaba en otros libros inventados por los hombres, sino que la meditación que lleva a la salvación está basado en la palabra de Dios. Bienaventurado el varón, dice, que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová, la palabra ley es traducida palabra, la palabra de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. En su ley, en su palabra, no en otro libro. Entonces, cuando la persona alega que realmente nosotros no podemos estar basados solamente en las escrituras, es porque ellos han aumentado otros libros, ¿verdad? Otros libros aparte de la Biblia, que ellos confirman que son tradiciones que también los hombres que le escribieron son inspirados. Realmente eso no tiene ninguna base bíblica y escritural, porque la primera carta a los Corintios nos dice hasta dónde llega la inspiración, ¿verdad? Los hombres que fueron inspirados por la palabra de Dios. No es algo que yo tengo que aumentarle. La Biblia es suficiente, ¿verdad?, para que nosotros podamos ser perfectos, que podamos ser salvos. Es el único libro que contiene la salvación. Dice primera carta a los Corintios 13:8, el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán. Los profetas del Nuevo Testamento eran un complemento de revelación para las escrituras nuevo testamentarias. Eran predicadores en la iglesia inspirados, ¿verdad?, en ese tiempo. Pero dice que las profecías y las lenguas, o sea, los idiomas para predicar a los extranjeros, profecías y las lenguas terminarán, dice. Mire, acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Dice en este versículo 8, ¿verdad? En este versículo 8, que hay dones espirituales que terminarían, ¿verdad? El hablar en otros idiomas y las profecías, y también la ciencia, que era que daba discernimiento a esta palabra que se predicaba en aquel tiempo, ¿verdad? Las profecías, ¿verdad?, que habla de que cesarán las lenguas, ¿verdad? O sea, junto con otros dones representados por estos ejemplos. La interpretación, aquí miramos nosotros, es muy entendible, ¿verdad?, que los dones milagrosos como la profecía, sanidad, lengua, interpretación y milagros fueron dados para respaldar a los apóstoles y refrendar, podemos decir, su acción, su predicación, ¿verdad? Sus acciones eran confirmadas, o sea, la predicación de los apóstoles era confirmado con los milagros. Entonces, cuando habla de que las profecías, ¿verdad?, las profecías tendrían un final, cesarían, y aquí dice cuándo, dice, se acabarán, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Eso era en parte, el principio. Estaba creciendo la iglesia. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Dones milagrosos, lenguas, profecías. Estos hombres eran inspirados para hablar en ese tiempo, pero cuando ya la profecía termina, ya la inspiración no es posible para escribir cosas nuevas en la Biblia. Entonces, esta palabra, cuando venga lo perfecto, no se refiere a que cuando venga lo perfecto es Dios. Dios no es lo perfecto. El pronombre personal para Dios es el perfecto, pero lo es un término neutro que se refiere a una cosa, no a una persona. Entonces, lo perfecto, lo que vendría, lo perfecto sería la completación de las Escrituras con el libro del Apocalipsis. El último libro de las Escrituras, el canon bíblico, se cierra en el año más o menos 81, cuando fue escrito el libro del Apocalipsis, que fue el último libro bajo el Nuevo Testamento. Entonces, decir que necesito otro libro, que no podemos predicar solo Escritura. Dicen algunos, hay que interpretar, hay que usar la hermenéutica, hay que usar el exégesis. Lo que es el exégesis bíblico es el estudio de toda la Biblia, la investigación, ¿verdad?, que va
basado en arqueología, ¿verdad? Tiene que estudiar antropología, geografía bíblica, cultura, ¿verdad? Tiene que estudiar varios puntos para poder tener conocimiento de la Biblia. Eso es el exégesis, la investigación bíblica, ¿verdad? Y la teología, el estudio de la doctrina o enseñanza de Dios basado en su palabra. Entonces, de ahí, los libros inspirados por el Espíritu Santo los tenemos aquí, conocidos hoy en día como Biblia, cuando fueron unidos estos libros, ¿verdad? Estos libros, antes era como la Torá, ¿verdad? Con los 5 estuches, pero hoy en día tenemos 66 libros inspirados, 39 del Antiguo y 27 del Nuevo. Entonces tenemos la inspiración bíblica, no tenemos que irnos más allá de lo que está escrito, y la norma infalible por lo cual el hombre va a ser juzgado no va a estar basado en tradiciones, no va a estar basado en libros inventados por los hombres, sino que la Escritura dice que solo hay una base por la cual el hombre va a ser juzgado, y por lo tanto en esta base nosotros tendremos que estar basados, ¿verdad?, en lo que toca hacer la salvación. Fíjense bien que la autoridad, el único libro autorizado para la salvación o condenación es la Biblia. Entonces la norma infalible, la norma perfecta, dice la Escritura: el que me rechaza y no recibe mis palabras tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado ya la juzgará en el día postrero. La norma infalible, la palabra. En base a esta palabra, el libro del Apocalipsis 20, 11 al 15 dice que los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. En el día del juicio final, Dios abrirá sus libros bajo el nuevo pacto, porque seremos juzgados. Será juzgada la humanidad basado en la doctrina de Cristo bajo el Nuevo Testamento. Así es que eso de que los hombres dicen, ¿verdad? Eso de que los hombres dicen de que van a estar inventando nuevos libros, nuevas tradiciones. Fíjense bien, el Evangelio según Mateo habla realmente Jesucristo con referencia a ese tema de las tradiciones, ¿verdad? Las tradiciones que Jesucristo realmente dice, ¿verdad? Jesucristo realmente dice que los hombres de aquel tiempo hacían las cosas de acuerdo a sus tradiciones, o sea, que las tradiciones de aquel tiempo hacían que hicieran cosas vanas en contra de la palabra del Señor. Así es que esto es muy importante comprenderlo, ¿verdad? Que sí, realmente sola Escritura, solo la Biblia es la norma infalible, porque en 2 Timoteo 3:16 le dice: toda la Escritura, o sea, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, es inspirado por Dios, útil para enseñar, dice, útil para enseñar, útil para corregir, ¿verdad? Útil para llevarnos a la salvación, ¿verdad? A fin de que el hombre de Dios sea enteramente perfecto, preparado para toda buena obra. Es con la Biblia, es la palabra la que nos convence, la que nos corrige, la que nos guía por el buen camino, porque para eso se dejó impresa la palabra de Dios, para que nosotros echemos mano de ella y podamos predicar la palabra. ¿En qué se basan estos señores de que dicen de que otros fueron inspirados, que hay hombres infalibles? En esta tierra no existe ningún hombre que sea infalible, todos somos falibles. O sea, alguien infalible es alguien que no comete errores, alguien que no tiene errores. El único infalible es Jesucristo. Y ahí todos, a pesar de que hubo inspiración para más de 40 hombres para escribir la Biblia, fueron hombres falibles, pero la inspiración, la palabra de Dios dictada al oído para escribirla, esa sí era infalible. Entonces hay dos puntos: el escritor puede ser infalible, pero la palabra dictada por el Señor es el infalible. Dios es infalible, su palabra es infalible, o sea, que no tiene tacha, que no tiene defecto, que no tiene error, ¿verdad? Pero en esta tierra todos los hombres somos falibles. Dice la Escritura que todos hemos pecado, ¿verdad? Si decimos que no tenemos pecado, nos hacemos mentirosos. Entonces, del momento que un hombre peca, falla en esta tierra, es falible. Incluso Cristo dijo que no había en este mundo un tan solo bueno. Todas las personas tenían errores, ¿verdad? En esta tierra el único bueno es Dios, el único que es perfecto es Jesús, el único que no ha cometido errores
es Cristo, fue el único que nunca pecó en esta tierra, según 1 de Pedro 2:24. Entonces, esta actitud de estos hombres, los he escuchado dando algunas clases, ¿verdad?, diciendo que realmente no es solo la Escritura, tienen que haber otros libros. Estas doctrinas se basan en que ellos tienen libros adicionales para trabajar en sus denominaciones, ¿verdad? Y esto no es posible porque es ir más allá de lo que está escrito. Para eso tenemos suficiente, ¿verdad?, palabra, tenemos instrucción suficiente para ser salvos en Cristo Jesús, basados en la palabra de Dios que Él nos dejó, ¿verdad?, disponible en esta tierra para ser salvos. Nos mandó a predicar el Evangelio basado en su palabra. Nos mandó a predicar el plan de salvación basado en su palabra. Nos dio instrucciones cómo ofrendar bajo el nuevo pacto. Nos dio instrucciones cómo compartir con nuestros hermanos en la iglesia bajo el nuevo pacto basado en la ofrenda, basado en el amor del cristiano cada primer día de la semana. Nos dio la instrucción cómo podemos hacer sacrificios, que es nuestros propios cuerpos, para la gloria de Dios. No hay ya holocausto, no hay fiestas solemnes del Antiguo Testamento que guardar, ni siquiera el sábado. Podemos tener un estudio completito si hay que guardar el día de reposo o no, ¿verdad? Entonces ese es un estudio muy especial, ¿verdad?, que hay que realizar y sacar de la confusión a aquellos que están confundidos en esa área, ¿no? Entonces, esta es la norma infalible, la palabra. Muchos dicen, hubieron 400 años de silencio. Sí, pero existía la Torá, existían los libros del Antiguo Testamento, incluso el libro de Cántico, el Mismor, basado en el hebreo, ¿verdad?, los libros de los Salmos que lo tradujeron al griego, los tenemos, y esos eran 5 libros para cantar en el Cayey, ¿verdad?, o sea, la alabanza del Antiguo Testamento. Entonces, mis amados hermanos, mis amados amigos, tenemos nosotros esas confusiones, ¿verdad? Muchos se confunden, porque dicen que realmente después de la Biblia puede haber otro libro, que fue un hombre que lo escribió 5 siglos después de estar establecida la iglesia, de que se cerrara el canon bíblico, y luego decir de que también fue inspiración divina. ¿Cómo va a inspirar Dios a un hombre con una doctrina totalmente hereje? Un hombre que realmente se bautizó niño cuando Dios no ha autorizado bautismo de niños, sino hombres ya pecadores emancipados, según dice la Biblia en Hechos 8:14, 8:12 al 14. El libro de los Hechos, que venían a bautizarse hombres y mujeres. También miramos en Hechos 2:38, desde el 37, que quienes se bautizan todos fueron los que crucificaron a Jesús, que fue aquella gran multitud de hombres y mujeres que dictaron la orden de crucifixión contra Cristo, ¿verdad? Entonces miramos todas las evidencias, que no es posible, ¿verdad?, de que algo más sea infalible que la palabra de Dios. La palabra de Dios es infalible. En lo que sí estoy de acuerdo que las traducciones a veces le aumentan, le quitan, esas ya no son falibles, son infalibles, son falibles, ¿verdad? Y porque no están basadas exactamente en la legítima escritura, ¿verdad?, sino que la traducen para acomodar sus propias doctrinas. Ya eso no es infalible, es falible. Por ejemplo, yo he leído unas escrituras, una versión latinoamericana, que cuando menciona a los hermanos de Jesús, le cambian la escritura y le dicen los primos hermanos de Jesús. Primo con hermano no es la misma palabra, llegan 2 palabras distintas. Entonces, ya ahí está la palabra de Dios no infalible, y no falible porque los hombres la tergiversaron. La traducción que hicieron no es la original como Dios quiso que se predicara, ¿verdad? Entonces, hay que ver que es falible y que es infalible, ¿verdad? Entonces, eso es el comentario que quería traer para entrar ya avanzando en lo que es este programa Resplandece. Vamos a disfrutar de unos cánticos, luego continuamos con este programa Resplandece. Maravillosa gracia, vino Jesús a dar. Más alta que los cielos, más honda que la mar, más grande que mis culpas, clavadas en la cruz. Es la maravillosa gracia
de Jesús. Inefable es la divina gracia, es inmensurable cual la más profunda mar. Como clara fuente siempre suficiente a los pecadores rescatar. Perdonando todos mis pecados, todos, Cristo me limpió de mi maldad. Alabaré su dulce nombre por la eternidad. Maravillosa gracia, gracia de compasión, gracia que sacia el alma con plena salvación, gracia que lleva al cielo, gracia de paz y luz, es la maravillosa gracia de Jesús. Inefable es la divina gracia, es inmensurable cual la mar. Como clara fuente, siempre suficiente a los pecadores rescatar, sí rescatar. Perdonando todos mis pecados, Cristo me limpió de mi maldad. Alabaré su dulce nombre por la maravillosa gracia, por la sublime gracia de mi Salvador. Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras luche aquí buscando yo su luz, siempre en sus promesas confiaré. Grandes las promesas, fieles las promesas, todas las promesas que el Señor ha dado. Grandes las promesas, fieles, en ellas yo por siempre confiaré. Todas las promesas del Señor serán gozo y fuerza en nuestra vida terrenal. Ellas en la dura lid nos sostendrán y triunfar podremos sobre el mal. Grandes las promesas, fieles las promesas, todas las promesas que el Señor ha dado. Grandes las promesas, fieles, en ellas yo por siempre confiaré. Estamos continuando con su programa Resplandece. Algo, mis amados hermanos y amigos, que la gente confunde, ¿verdad? La gente nos confunde. A veces muchos creen que la iglesia de Cristo sea una iglesia evangélica, ¿verdad? Cuando yo llegué a predicar a San Juan de Alinaca, mucha gente decían que nosotros éramos de los unitarios, otros nos llamaban Cristo solos, otros nos llamaban mormones, otros nos llamaban de diferentes maneras, porque no conocían la iglesia de Cristo, ¿verdad? Realmente muchos realmente confunden y piensan que nosotros somos de los grupos pentecostales o evangélicos o católicos, ¿verdad? Nosotros somos amigos con los católicos, evangélicos, con todos aquellos que andan buscando el buen camino de la salvación en Cristo Jesús, ¿verdad? Pero nosotros no somos de estos grupos, ¿verdad? Somos la iglesia de Cristo, no porque aleguemos Mateo 16, 18, como algunos alegan ser la iglesia, sino por la práctica. La iglesia se identifica por la práctica, no se identifica por la cantidad de tiempo que tenga de haber estado establecida. La iglesia de Cristo, la iglesia que el Señor edificó en esta tierra, es a la que nosotros pertenecemos, porque no existe en la Biblia pentecostales, ni evangélicos, ni ningún otro nombre. Romanos 16, 16, os saludan todas las iglesias de Cristo, no dice otro tipo. Entonces la gente también ha tenido su argumentación, ¿verdad? Ha tenido su argumentación. Una vez recuerdo que yo estaba platicando con
un señor que decía él que era pastor evangélico. Y yo le pregunté si él tenía conocimiento de la Iglesia de Cristo y me dijo que sí, que era un grupo religioso americano. Fue cuando empezamos a discutir el tema sobre lo que es la Iglesia. La Iglesia de Cristo no es ningún grupo o secta americana. Es la Iglesia de Cristo fundamentada en Jerusalén, ¿verdad? Según el calendario gregoriano en el año 33 y según el calendario hebreo, más o menos ahí por el año 28-29. ¿Verdad? Entonces, tenemos nosotros la historia, la Iglesia de Cristo, ¿verdad? El plan de salvación que la Iglesia dictaba y dicta en estos tiempos no es igual al plan de salvación que otro grupo religioso está dictando. La práctica no es para nada, ¿verdad? Ni siquiera se parece con la introducción de instrumentos musicales, ¿verdad? Hombres que le llaman ministros, que les prohíben casarse, ¿verdad? A los ministros. Hay también muchas otras actividades, actitudes que pudiera mencionarlas, pero no quiero que me digan que yo estoy criticando, ¿verdad?, otras personas. Aquí lo que vamos a aclarar es este asunto de la Iglesia de Cristo, ¿verdad? Algunos grupos religiosos nos llaman cambelistas, ¿verdad? Cambelistas. ¿Por qué nos llaman cambelistas? Porque esta actitud en el primer este debate que hubo, ¿verdad?, en el año 1829, se celebró el histórico debate público en este siglo en Cincinnati, Ohio, ¿verdad? Este tremendo debate en el año 1829 en Cincinnati, Ohio, se celebró entre Robert Owen, un escéptico de Escocia, y Alexander Campbell. El tema del debate fue la existencia de Dios y la validez del cristianismo. El debate lo ganó contundentemente Alexander Campbell, defendiendo la sana doctrina en ese debate celebrado en Cincinnati, Ohio, en el año 1829. Muchos entonces salieron con esa idea, salieron con ese ideal de que realmente, ¿verdad?, la Iglesia de Cristo comenzó en el año 1829 con el debate ganado por Alexander Campbell. Por eso algunos a la Iglesia de Cristo, en la ignorancia de ellos, le llaman los campbellistas. De ninguna manera. Le voy a presentar pruebas en este momento de que realmente la Iglesia de Cristo, la Iglesia del Señor, no comienza en el año 1829. Primero, la defensa de la Iglesia de Cristo comienza en Hechos, ¿verdad?, en la época primitiva, cuando fue escrito el libro de los Hechos, más o menos ahí creo por entre el año 40 y 50, ¿verdad?, que fue escrito el libro de los Hechos. En ese tiempo la doctrina apostólica estaba siendo defendida, fue defendida por el apóstol Pablo, ¿verdad? En ese tiempo, en Hechos capítulo 17, 22 al 31, se mencionaban algunos filósofos de aquel tiempo griegos, ¿verdad?, estoicos. Era que el fin del hombre era evitar el dolor. Estos estoicos eran filósofos, y los epicúreos, ¿verdad?, eran materialistas. Aunque no negaban la existencia de Dios, ellos creían que Dios no estaba involucrado en los asuntos humanos. Ellos creían que al morir, ¿verdad?, un ser humano, todo su ser era desintegrado completamente, no había existencia de ninguna forma. Eso creían los epicúreos, ¿verdad? Los estoicos, perdón, los epicúreos, los estoicos, ¿verdad?, era que el fin del hombre era evitar el dolor, o sea, entre más placer así era mejor. Y luego los epicúreos eran materialistas, que decían que cuando un hombre moría, hasta ahí nomás llegaba la existencia de él. Entonces, lo que eran los estoicos y los epicúreos tenían filosofías que habían introducido en aquella sociedad de aquel tiempo, el cual el apóstol Pablo, por inspiración del Espíritu Santo, ahí les manda, ¿verdad?, en el capítulo 17, ¿verdad?, les comienza a predicar, ¿verdad?, les comienza a predicar la palabra de Dios. Vamos a leer
desde el versículo, vamos a estar leyendo desde el versículo 22, 17, 22 de Hechos, desde el 23. Porque pasando y mirando vuestro santuario, hallé también un altar, el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Una gran aclaración aquí. Ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues eres quien da a todos vida, aliento y todas las cosas, y de una sangre ha hecho a todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, y si en alguna manera, palpando, pueden hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos y nos movemos y somos como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque el linaje suyo somos, ¿verdad? Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra o escultura, arte y de imaginación de hombre, pues Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan. Aquí manda el mensaje. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe con haberle levantado de los muertos. Miramos nosotros lo que es este asunto. Miren, esto fue en el Areópago. Miren, entonces Pablo, puesto de pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo, dice, que sois muy religiosos. Creían en otros dioses, ¿verdad? Creían en otro tipo de instrucción en aquel tiempo, ¿verdad? Que creían, y Pablo viene a destruir ese tipo de argumentación en cuanto a estas personas en Atenas, ¿verdad? Donde el apóstol comenzó predicando y miró la gran idolatría y les explica cómo es el verdadero Dios todopoderoso. Es una defensa. Este hecho será expuesto en el capítulo, ¿verdad? Aquí seguimos nosotros en este hecho, sigue en este capítulo, pero desde el punto de vista histórico debemos aquí conocer que los primeros cristianos eran defensores capaces y bien dispuestos de su fe, ¿verdad? Tenemos el caso del apóstol Pablo en Filipenses 1:7, cómo él defendía la doctrina. Miramos los primeros defensores. Estos no eran de la iglesia católica, ¿verdad? No eran de la iglesia evangélica. Estos eran cristianos y nada más, defensores, estrictamente defensores de la palabra de Dios, como debemos de serlo cada uno de nosotros en esta tierra, ¿verdad? No debemos de andar discutiendo, peleándonos por haciendo divisiones, sino tratar de ubicarnos en un mismo sentir, un mismo parecer. Dice Filipenses 1:7 de la siguiente manera. Dice: como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa, dice, y confirmación del evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo en la gracia. En la defensa del evangelio verdadero, ahí estaba lo que era la actitud de Pablo. Primera de Pedro 3:15, Judas 3 habla de la gran defensa también en la época primitiva, ¿verdad? De lo que es la sana doctrina. No eran remisos, ¿verdad? No eran remisos ni frente a reto, ¿verdad? La responsabilidad de defender el evangelio estaba en ellos. En este punto, en Primera de Pedro 3:15, dice: entendemos que la defensa de la fe fue un mandato dado por Dios. Pedro escribió aquí que debe de estar preparado para la defensa de la palabra de Dios. Los primeros defensores de la palabra de Dios fueron los apóstoles, los seguidores, los verdaderos discípulos de Jesús, ¿verdad? En ese tiempo. Los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Juan el teólogo muere ya a finales del siglo I, ¿verdad? El apóstol Juan, ya los demás apóstoles habían muerto sacrificados por el Imperio Romano, la mayoría. Las defensas del cristianismo se expandieron durante los siglos segundo y tercero. Los apologistas del siglo segundo afrontaron los ataques que los paganos
que lanzaron falsas acusaciones contra la iglesia. El cristianismo fue palmariamente tergiversado por parte de sus enemigos durante los siglos II y III. ¿Verdad? Tenemos aquí, ¿verdad? La primera tarea fue de los defensores de la época primitiva. Estamos hablando de la iglesia de Cristo, la iglesia que fue establecida en el año 33 en Jerusalén, no en ningún otro punto del mundo, de la tierra. Por ejemplo, en el siglo I hasta el año 165, ¿verdad? En el año 165, o sea, del siglo I al 165, tenemos la defensa de la doctrina de Justino Mártir. Este no era de otro grupo religioso, ¿verdad? Justino Mártir se dirigió valerosamente a Antonio Pío y el pueblo romano como un todo en su apología. Según la historia, dice que comienza con una instancia, no para que finalice el castigo contra los cristianos, sino para que se examine las acusaciones contra ellos y ver que lo que están predicando nada más es la palabra correcta del Señor. En el año 125 al año 200 defendió la sana doctrina Tasiano en sus escritos, ¿verdad? Es conocido como por su autor, ¿verdad? El Diatacerón, ¿verdad? Que el Diatacerón es una armonía de los evangelios que aparece en varias Biblias entre el Antiguo y Nuevo Testamento, una armonía de los evangelios. En su discurso a los griegos argumenta que el cristianismo es superior al paganismo, ¿verdad? Y emprende un ataque contra ellos basado en la palabra. En el año 160 al año 220 la defiende Tertuliano. En el año 130 al año 200 la defiende Irineo, la sana doctrina. En el año 185 al año 254 la defiende Orígenes, ¿verdad? Defensa de los siglos IV a XVIII. Atanasio, dicen algunos lo atribuyen como católico, pero no existía todavía este grupo religioso hasta el año 311. La defiende del año 296 al 373, la sana doctrina. En el año 354 al 430 le defiende Agustín. En el año 1033 hasta el año 1109 la defiende Anselmo. Y en el año 1225 a 1274 la defiende Tomás de Aquino, ¿verdad? Como usted puede ver, aquí está la defensa de la época primitiva, ¿verdad? Hubieron otros defensores del pasado siglo, ¿verdad? Contra el escolaticismo, pietismo y racionalismo, ¿verdad? Hubieron en ese tiempo. Le presento estos defensores de la fe, ¿verdad? De la época primitiva, porque así se despejen dudas de que nosotros no somos cambelistas ni que la Iglesia de Cristo inicia en el año 1829. La Iglesia de Cristo inicia en el año 33, ¿verdad? En Jerusalén, ¿verdad? Ahí fue predicado el Evangelio y comienza con un aproximado de 3.000 personas y luego 5.000, y según el escritor de la época primitiva, Eusebio, y también Josefo, dice que fueron 50.000 los conversos judíos de todas las naciones prosélitos en Jerusalén. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Nosotros no somos cambelistas, nosotros somos cristianos, descendientes de la iglesia primitiva, parte de la iglesia primitiva. Somos miembros de la iglesia primitiva del año 33, la única iglesia que el Señor estableció, ¿verdad? En esta tierra, según Hechos 2:47, dice, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que debían de ser salvos. Siempre que Jesucristo habla de que Él estableció su iglesia, no habla de muchas iglesias, habla de una sola iglesia, ¿verdad? Habla de esta iglesia que es su cuerpo en esta tierra. Entonces, lo que hizo Alexander Campbell en este debate que tuvo en el año 1829 fue defender la sana doctrina contra Robert Owen, de origen escocés, ¿verdad? Ahí se celebró, fue defenderla. Pero Alexander Campbell, ¿verdad? Alexander Campbell, este hombre pertenecía a otro grupo y descubrió la sana doctrina, se entregó a Cristo en la iglesia, se bautizó y continuó como un apologista, ¿verdad? En la iglesia de Cristo. Pero la iglesia de Cristo, ¿verdad? En ese tiempo ya tenía más o menos como cerca de 1800 años,
¿verdad? De estar fundamentada en la tierra, la iglesia del Señor. Entonces, nosotros realmente tenemos base, ¿verdad?, en cuanto a la defensa de la época primitiva. Que alguno diga que es otro grupo, que es otra iglesia la que fue fundamentada en el año, en ese tiempo, que lo demuestre con hechos, ¿verdad? Número uno, cuando el plan de salvación se dicta mal, ya no es la iglesia de Cristo. Recordemos que las sinagogas judías eran las más antiguas en aquel tiempo, porque celebraban cultos desde la antigüedad, ¿verdad? Y la iglesia de Cristo fue establecida en Jerusalén, no fue establecida en otro lugar, ¿verdad? De ahí comienza la iglesia del Señor y fue predicado el evangelio en todas partes del mundo, ¿verdad? Entonces, ¿qué miramos nosotros? ¿Dónde están las evidencias? Si usted busca la investigación, las evidencias donde estuvieron los cristianos de la época primitiva, congregados, solo es de que investigue que en Turquía están las 7 iglesias mencionadas en el Apocalipsis, están en piedra caliza, ahí están los recordatorios, lo han convertido en un recuerdo, un museo, ¿verdad? Algunos lo han convertido en un museo, ahí es donde se congregaban los cristianos de la iglesia primitiva. ¿Qué fue lo que pasó entonces, verdad? Con referencia a que por qué aparece otro grupo religioso que tomó poder en el mundo, incluso sobre la sociedad. Hasta los reyes, si no era con autorización de este grupo religioso, no se casaban. ¿Qué fue lo que pasó con eso? Recordemos que en el año, ahí cerca del año 311, ¿verdad?, un emperador llamado Constantino, ¿verdad? Constantino, según la historia, dice, eso no está en la escritura, miró unas iniciales en el cielo, una X, ¿verdad? Y según ellos eran las iniciales de nuestro Señor Jesucristo, según ellos. Ellos dicen que marcaron sus escudos todos los soldados de Constantino y ganaron la batalla, dice, por eso. Entonces, la mamá de Constantino le ordenó que donde quiera que mandara el Imperio Romano, se hiciera una capilla y se alabara a Dios en la iglesia. De ahí viene que inventan la iglesia, el Imperio Romano toma los manuscritos antiguos, porque hay manuscritos antiguos completos en el Vaticano, excepto el código del Sinaí, sinaítico, ni el código helenístico y otros códigos que están incompletos, pero que existen. Entonces, ahí viene que echaron mano de la escritura antigua y luego se proclama la iglesia primitiva, pero no lo es. ¿Por qué motivo? Estos señores ya puestos ahí se convirtieron como ubicaron un hombre como jefe de la iglesia, como emperador, imitando al emperador romano, el cual mandaría a los demás ministros en todo el mundo desde un lugar, ¿verdad? Entonces, ¿qué miramos nosotros? El distorsionamiento de la palabra, el distorsionamiento de la iglesia, ¿verdad? Luego, a los que no se ubicaron a estos mandatos de este grupo religioso, fueron perseguidos brutalmente, inventaron la que le llamaban Santa Inquisición, que asesinaban gente torturados. Por ejemplo, Galileo, uno que sencillamente porque él dijo que la tierra no era plana, sino que era un círculo, ¿verdad?, lo torturaron y lo obligaron hasta que dijera que era plana, como ellos decían. Allí hubieron tantas torturas. Investigue usted lo que es el tema de la Inquisición, de la Santa Inquisición, de la persecución por medio de los jesuitas, también de estos lugares que asesinaron a muchos verdaderos cristianos. Entonces, ¿qué pasó con esto? En aquel tiempo hubo tanta disputa, hubo tanto problema, ¿verdad? Hubo tanto problema en el siglo V, VI, por ahí. Viene la división de este grupo religioso y aparecen unos que le llamaban protestantes. ¿De dónde aparecen los protestantes? Del mismo grupo católico, ¿verdad?, en el cual Martín Lutero no era protestante, era un obispo, era un gran maestro en la Iglesia Católica Romana. Él se apartó con 6 reformadores más, que, ojo a esto, la mayoría de ellos murieron quemados, ¿verdad?, fueron perseguidos. Incluso los traductores al castellano de la versión Reina y Valera, Cosiodoro de Reina, fueron perseguidos para muerte, pero no los agarraron. Entonces, miramos nosotros cómo ha venido siendo el historial de la iglesia. Pero ¿qué pasó con la iglesia primitiva? La iglesia de Cristo continuó adorando. Hay registros de Japón, ¿verdad?, en Asia Menor,
en diferentes lugares donde la iglesia continuó con la doctrina correcta. Si no hubiera continuado, no estuviésemos nosotros adorando como manda el Salvador. Entonces la iglesia de Cristo les saluda. La iglesia de Cristo aquí está, ¿verdad? Nosotros aquí predicamos la palabra de Dios como está escrita bajo el Nuevo Testamento basado en Cristo Jesús. Muchos han sido influenciados, ¿verdad? Han sido influenciados, han distorsionado la sana doctrina y la han convertido como una iglesia pentecostal, ¿verdad? Algunos, así entre comillas, predicadores, le han metido instrumentos musicales a sus programas televisivos. Ya ponen a hacer como tipo pastoras a las mujeres en las congregaciones y han apostatado, ¿verdad? Han apostatado, y ellos, para justificar sus situaciones, dice que son acusados de descrédito y que pueden tomar algunos códigos de la ley para llamar ante un juzgado a aquellos que les señalan sencillamente porque no resisten la corrección basada en la palabra de Dios. Entonces, ese es el punto que les quería aclarar. Realmente, les reitero, nosotros, los miembros de la Iglesia de Cristo, no somos de ninguna manera cambelistas, somos cristianos y nada más. En la Biblia nunca se menciona otro tipo de adorador, seguidor de Cristo. Dice en Hechos 11:26, se les llamó por primera vez cristianos en Antioquía. Ahí no se menciona otro tipo de nombre, no aparece otro tipo de seguidor de Jesús que tenga otra entidad. Algunos le llaman los del camino, pero esa es una referencia que el cristiano seguía a Cristo, que es el camino, la verdad y la vida. Siempre es cristiano, porque el camino a la salvación es Cristo, ¿verdad? Entonces nosotros seguimos a Cristo también. Se les señalaban antes como los del camino, pero son identificados como cristianos aquellos que hacen la voluntad de Jesús. Por lo tanto, no hay otra iglesia, y si alguien dice que existe, tiene que comprobarlo con la doctrina de Cristo bajo el nuevo pacto y sus apóstoles. Si no lo comprueba y no está de acuerdo al plan de salvación divino que Cristo dejó bajo el nuevo pacto, ya es otro evangelio, no es el evangelio que Cristo dejó. Entonces parte de la apostasía el que esté predicando un tipo de evangelio de esa manera. Bueno, disfrutemos pues de un cántico más, luego nos despedimos de este su programa Resplandece. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit, mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él, mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor, le adoraré cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Bueno, lamentablemente hemos llegado a la parte final de este su programa Resplandece, invitándoles para que nos vean, nos escuchen el día de mañana de 4 a 5 de la tarde. Estuvo con usted su hermano y amigo Mayen Vázquez Soriano, quienes desea que pasen una feliz tarde-noche, y aquellos que nos miraron en otros países, pues que pasen una feliz noche. Que Dios les bendiga.